Buenas tardes, mi nombre es Jesús Barceló Fernández, soy técnico superior en la Dirección General de la Inspección de Trabajo de Cataluña y profesor en la Universidad de Barcelona, en la área de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y además soy colaborador con el grupo de investigación 060 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Jaume I de Castellón. Este es el tercer vídeo que vamos a dedicar a la actuación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. En concreto, vamos a ocuparnos de una serie de casos en relación a la materia de seguridad social. La actuación en seguridad social de la Inspección de Trabajo, básicamente, aunque hay distintas intervenciones, la mayoría se centran en las faltas de afiliación y alta, faltas de cotización o infracotización, en temas de accidente de trabajo, en lo que sería la responsabilidad del empresario, ya sea en el recargo por faltas de medida de seguridad, recargo sobre las prestaciones que hayan originado ese accidente de trabajo, o bien también en la imputación de responsabilidades del empresario por no tener esos trabajadores en alta o no cotizar o infracotizar. También otro ámbito donde también hay una función intensiva, sobre todo en los últimos años, es en materia de falsos autónomos, en lo que sería el encuadramiento de los trabajadores en el régimen general de la Seguridad Social cuando lo estuvieran en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos y en realidad existieran, ¿no?, las notas definitorias de esa relación laboral, es decir, los presupuestos sustantivos del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, que determinan que existe una relación laboral y que, por tanto, en ese régimen es el que deben estar encuadrados. Vamos a ver en concreto dos casos, pero en estos dos casos vamos a ver prácticamente todas estas cuestiones que les he avanzado. Voy a compartir, como siempre, una presentación. Bien, y así va a ser más fácil que vayamos viendo las distintas cuestiones que estoy planteando. Por tanto, en este caso, en estos dos casos, vamos a ver la falta de alta y cotización a la seguridad social y, por tanto, cómo actúa la Inspección de Trabajo en estas cuestiones, la imputación de responsabilidad de las prestaciones de seguridad social, el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad y salud y los falsos autónomos en las plataformas digitales, en el caso Globo, en el conocido caso Globo, aunque ya saben que también hay en otros casos plataformas digitales como el caso de Liberó, que también han dado distintas sentencias en este sentido. Bien, si vamos por el primer caso, el caso de accidente de trabajo de un trabajador que no estaba en alta en la seguridad social. El caso se inició con la entrada en el registro de la Inspección de Trabajo de una comunicación de la policía mediante la cual se informaba de un accidente de trabajo. El accidentado operaba en una mesa de sonido en un escenario en el cual la instalación eléctrica no cumplía las normas específicas de instalaciones de media tensión y, por tanto, tuvo una descarga eléctrica, la cual pues se electrocutó y falleció. En la actuación de los inspectores actuantes, constataron que el accidentado era de nacionalidad extranjera, pero tenía una tarjeta de residencia temporal familiar de un ciudadano de la Unión Europea. Por tanto, que esto le permitía, tenía derecho a trabajar, en una tarjeta de residencia y trabajo. También se constató, por la documentación examinada,
y por la consulta en los datos en la Tesorería General de la Seguridad Social, es que ese trabajador no estaba dado de alta a la Seguridad Social y, en cambio, como digo, de la documentación se había comprobado que había unos cuadros horarios donde constaba ese trabajador prestando servicios, y por tanto se podía demostrar que ese trabajador habitualmente estaba trabajando en esa empresa, realizando esos trabajos y otros, y que por tanto había una falta de afiliación alta y cotización, evidentemente, a la seguridad social de este trabajador accidentado y que, evidentemente, debería haberlo estado. En este caso, por tanto, fíjense, nos vamos a encontrar con 5 cuestiones a analizar. Primero, el propio accidente de trabajo. Cuando sucede un accidente de trabajo, sobre todo si es un accidente grave, muy grave o con causa de muerte, hay una obligación de esa comunicación del accidente, que en general es 5 días, hay un plazo de 5 días. En el caso que, como digo, que ese accidente pues, tenga consecuencias graves o muy graves, afecte más de 4 trabajadores, aunque no sean todos de la misma empresa, pero sí en el mismo accidente, o sea, con un fallecimiento, hay la obligación de comunicar en un plazo máximo de 24 horas. ¿Por qué? Porque se va a desplazar inmediatamente el inspector o inspectora de guardia para investigar ese accidente. En este caso, como actuó inmediatamente la policía, en este caso, fue la policía quien hizo las diligencias y comunicó a la Inspección de Trabajo este accidente con causa de muerte y, por tanto, se desplazaron los inspectores de guardia a investigar este accidente. Por tanto, siempre que hay un accidente de trabajo, hay de estas digamos, graves o muy graves o de muerte, hay inmediatamente ese informe sobre el accidente de trabajo. La segunda cuestión que vamos a ver es, o que va a tener que investigarse, no solo son las causas de ese accidente de trabajo a través de ese informe, sino también investigar si se han cumplido las normas de seguridad y salud y, por tanto, que no se hayan producido infracciones. En el caso que haya incumplimientos de esa normativa, puede o no ser esos incumplimientos ser la causa del accidente. En el caso, ya veremos, que sean causa de ese accidente de trabajo, además se podrá proponer un recargo por falta de medidas de seguridad, que ahora veremos también. En este caso concreto, que no había, ese trabajador no estaba de alta a la seguridad social, no solo veremos que va a haber una posible responsabilidad, sino además puede haber una sanción por esa falta de alta y luego una liquidación por las cotizaciones no ingresadas. Aunque hay también un tipo infractor por falta de alta y por falta de cotización, evidentemente la falta de alta ya incluye el otro, digamos la falta de cotización, y lo habitual es que se sancione, porque ya veremos, con falta de alta y se liquide por las cantidades de cotización. Y por último veremos también en este caso que hay una posible responsabilidad en las prestaciones de seguridad social que van a originar, en este caso como es un fallecimiento, pues las prestaciones de muerte y supervivencia, por tanto las de viudedad o orfandad en el caso que haya el cónyuge o hayan hijos. Bien, pues vayamos por cada uno de estos pasos. El primero, el informe o el estudio del accidente de trabajo. El concepto de accidente de trabajo, como ustedes saben, es un concepto jurídico y un concepto jurídico de seguridad social. No hay una definición de accidente de trabajo en las normas de prevención. El concepto de accidente de trabajo lo encontramos precisamente en el Real Decreto Legislativo 8/2015, que es
el actual texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que en el artículo 156 nos define lo que es accidente de trabajo, que es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. También hay una definición para los trabajadores por cuenta propia, pero ahora nos vamos a centrar que en este caso que era un trabajador por cuenta ajena. Y luego hay una presunción en el apartado 3 que se presume salvo prueba en contrario, por tanto es una presunción iuris tantum, que vale, que cabe prueba en contrario, que es constitutivo de accidente de trabajo, las lesiones que sufra ese trabajador durante el tiempo y lugar de trabajo. Por tanto, cuando se produce un accidente en tiempo de trabajo y lugar de trabajo, hay una presunción que puede destruirse por el empresario, evidentemente, pero hay una presunción de que ese accidente es un accidente de trabajo. Por tanto, le corresponderá al empresario, en el caso que no fuera, que considerara que no es un accidente de trabajo, demostrar que no lo era. En la investigación del accidente de trabajo por la inspección, básicamente se va a centrar en describir los hechos que ha ocurrido, qué medidas había adoptado dentro de esa obligación de protección que tiene el empresario frente a los trabajadores. El artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece esas medidas, la evaluación de los riesgos, y de esa evaluación de los riesgos adoptar todas las medidas necesarias a través de una planificación que se va a planificar, pues, qué medidas debemos adoptar, medidas colectivas, medidas individuales, medidas organizativas, cómo se van a realizar, de qué forma, qué plazos, qué personas, digamos, con medios humanos, etcétera, para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en su trabajo. Luego va a determinar en ese informe las causas, sobre todo las causas principales del accidente de trabajo. Saben ustedes que nunca en un accidente, en cualquier accidente, no solo en los de trabajo, hay una única causa. Siempre hay una cadena de causas, algunas que son principales y algunas son secundarias que por tanto han facilitado esas causas principales. Las causas del accidente entendemos que son esas causas principales. Cualquiera de esas causas, de esa cadena de causas que implique un incumplimiento de esas materias es cuando, como veremos luego, puede generar ese recargo. Y luego las conclusiones que es ya determinar si considera que ese accidente de trabajo pues ha habido pues faltas de medidas, cuáles esas medidas que hayan podido ser causa de ese accidente, cuáles no lo han sido. De tal forma podemos tener que hayan más de una infracción, que se sancione esas infracciones y que alguna de ellas o todas puedan ser, o ninguna, pueden ser causa de ese accidente. Podría darse que hay incumplimientos, pero ninguno es la causa de ese accidente. Ese accidente se haya producido sin haber mediado ninguna infracción. En muchísimos casos, en cambio, alguna de esas posibles infracciones son también causa, como fue en este caso, como ahora veremos. Por tanto, si se determina que alguna de esos incumplimientos, de esas infracciones en materia de prevención de riesgos laborales han sido causa de ese accidente de trabajo, se puede proponer por inspección de trabajo el recargo. El recargo no solo lo puede proponer la propia inspección de trabajo, sino también lo puede solicitar el trabajador afectado, o en este caso los que sobreviven al trabajador. Y por tanto los que van a percibir esa prestación y que tienen un interés legítimo para solicitar este recargo. El recargo
En principio lo reconoce el INS, es quien reconoce el Instituto Nacional de la Seguridad Social, es quien reconoce ese recargo y, por tanto, por vía administrativa hay una resolución reconociéndolo o no, a instancia de parte o a instancia de la Inspección de Trabajo. O bien, si no lo reconoce el INS, después de haber intentado ese reconocimiento, será el juez, juzgados de lo social, quien a través de una resolución pueden reconocer ese recargo. Por tanto, o bien es vía administrativa o bien es vía judicial. Este recargo que viene regulado en el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social, la doctrina de la naturaleza de este recargo es que no es sancionador. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que no se produce esa prohibición de doble sanción que se produciría si tuviera naturaleza sancionadora. Por tanto, se produce el non bis in idem y, por tanto, se puede sancionar, se puede dar una sanción por falta de medidas de seguridad y por esa falta de medidas sean la causa del recargo y, por tanto, que haya recargo por falta de medidas de seguridad y haya sanción. En este caso, por ejemplo, tuvimos que había ese accidente con causa de muerte, se constató que había una serie de infracciones y entre ellas las infracciones eran causa de ese accidente de trabajo y, por tanto, no solo se sancionó por esas faltas de medidas que no se habían adoptado, sino además también se propuso el recargo por falta de medidas, que puede ser un recargo entre el 30 y el 50% de la prestación. ¿De qué prestación estamos hablando? Pues, por ejemplo, en este caso, que es un fallecimiento, pues pongamos que haya solo una viuda, haya viuda o viudo, depende si es trabajador o trabajadora, el cónyuge pues tendrá derecho a esa prestación de viudedad y el recargo de ese 30 o el 50% es sobre esa prestación, pero capitalizada, es decir, se calculará, dependiendo de la edad del beneficiario, del cónyuge, se calcularía cuál es la prestación que le correspondería, cuántos años por esperanza de vida tendría derecho, se espera que vaya a lucrar esta prestación, y se les aplica, ya lo veremos luego cuando hagamos también la responsabilidad de las prestaciones, se les aplica un tipo de recargo y unos intereses para actualizar, digamos, esa prestación a los años, a lo que va a ir incrementando en los siguientes años. De tal forma que esto, pues imagínense, si pongamos que esa prestación pues es de 1.000 euros durante 14 mensualidades, que pueden ser, bueno, si accidente de trabajo serían 12 o 14 mensualidades, dependiendo de qué tipo de prestación estemos. Por tanto, 12 o 14.000 euros con esos recargos por año, imaginemos 20 años de esperanza de vida, 14.000 por 12 serían 280.000 euros, más los tipos de interés, el tipo de recargo, etcétera, y eso se tiene que ingresar en una sola vez. Tiene que pagarlo el empresario, que se le establezca esa prestación, en este caso entre el 30 o el 50% de esa cantidad, aparte de la prestación, lo tendría que ingresar en una sola vez. Aparte, como les digo, de la sanción. Y en este caso, precisamente, se dio esta circunstancia. Hubo como causa principal del accidente de trabajo la falta de medida, era no adoptar medidas cuando derive de un riesgo grave inminente para la seguridad del salud del trabajador. Evidentemente había un fallecimiento, se
consideró que el tipo era el 13.10 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social y que, por tanto, la sanción va a partir, una infracción muy grave en prevención de riesgos laborales, empieza a partir de 40.000 euros. Por tanto, a partir de 40.000 euros, lo mínimo son 40.986 euros, esa es la sanción mínima, y puede ir hasta 819.000 euros. Por tanto, en este caso, creo que fueron unos 100.000 euros de sanción la que se propuso. Más se solicitó también ese recargo por falta de medidas de seguridad y se solicitó de un 40%. Por tanto, les digo, si más o menos subía sobre unos 300.000 euros esa prestación con esa esperanza de vida, si en vez de 20 años la esperanza de vida pues fueran más jóvenes y fuera de 40 años, pues sería el doble, pues ese 40% de esa cantidad, pues que en este caso pues serían unos 120.000 euros, habría también que ingresarlo en una sola vez. Y además, si luego falleciera también el beneficiario, no habría retorno, no habría devolución de ninguna cantidad. Por tanto, en este caso, ya hemos visto, el accidente de trabajo de un trabajador que no estaba de alta y que había incurrido el empresario en falta de medidas de prevención, pues de momento ya ha originado una sanción, en ese caso una por muy grave, en este caso de 100.000 euros, algo más de 100.000 euros, más ese recargo. No solo digamos, informe de la Inspección de Trabajo, o esta comunicación de oficio de la Inspección de Trabajo, la va a evacuar cuando sea la propia Inspección de Trabajo quien de oficio solicita o propone ese recargo. Cuando el INS también inicia el procedimiento, lo habitual es que también solicite informe a la Inspección de Trabajo si ésta no lo ha hecho previamente. E igualmente, si se ha denegado por el INS, se ha denegado este recargo, también el juez, así lo prevé el artículo 142.2 de la ley reguladora de la jurisdicción social, también establece que el juez tiene que solicitar informe a la Inspección de Trabajo sobre las circunstancias que sobrevienen al accidente o enfermedad, el trabajo que realizaba, así como el salario y la base de cotización, para poder calcular precisamente ese recargo. La siguiente actuación que va a hacer y que se hizo en este caso, por tanto, ven primero, investigación del accidente de trabajo, determinación si había realizado, es decir, las causas del accidente de trabajo, segundo, determinación si habían habido infracciones, tercer caso, si esos incumplimientos, habían habido incumplimientos que habían causado ese accidente, y ahora siguiente paso es esa falta de alta del trabajador, porque además ese trabajador no estaba dado de alta a la Seguridad Social. Esto ya está tipificado en el artículo 22.2 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social como una infracción grave que se sanciona entre 26 euros a 6.250 euros que se puede sancionar. En este caso, el trabajador era el trabajador extranjero, pero tenía permiso de trabajo y, por tanto, podía trabajar. Si además no hubiera tenido permiso para trabajar, la sanción hubiera sido mayor, se hubiera sancionado por las infracciones que vienen tipificadas en la Ley Orgánica 4/2000 de Derechos y Libertades de los Extranjeros, la mal llamada Ley de Extranjería.
En este caso tenía su permiso de residencia, le permitía trabajar, por tanto aquí no había esta dificultad y por tanto no se había dado de alta porque alegó el empresario que estaba en periodo de prueba y que por eso aún no le había dado de alta. Como ustedes saben, en el periodo de prueba, desde que el trabajador está empleado, tiene la obligación de estar de alta. La alta se puede solicitar hasta 60 días de antelación, pero siempre antes de iniciar el trabajo. No puede solicitarse después. No hay, digamos, aunque se solicite después, aunque sea el mismo día, pero después de sucedido el accidente, la alta no se retrotrae a un momento anterior. Siempre la alta surte efectos desde el momento de su solicitud. En este caso, como les digo, no estaba de alta y por tanto esto suponía, luego lo veremos después, una posible responsabilidad de las prestaciones del empresario, como veremos luego. En este caso se sancionó por esa falta de alta, por tanto se le sancionó por las infracciones por no adoptar las medidas de seguridad y se le sancionó también por esa falta de alta de ese trabajador. Además, esa falta de alta, evidentemente, pues origina esa falta de cotización, porque no estaba de alta ni se le cotizaba. En este caso, lo habitual es que lo que no se realiza una sanción, no se aplica una sanción del 22.3, sino que se levanta un acta de liquidación por las cuotas de seguridad social, de desempleo, es decir, por la cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional y por las cantidades que no se han ingresado, también por los tipos en accidente de trabajo y enfermedad profesional. Por tanto, en estos casos se hace el cálculo de todas las cantidades que debería haber cotizado ese trabajador desde que tuvo que estar en alta, más un recargo por ingreso fuera de plazo del 20%. Y según los casos, además, puede haber intereses y costas, pero lo habitual es que solo haya este recargo del 20%. Si el trabajador no hubiera fallecido, habría habido una alta de oficio. En este caso, como el trabajador estaba fallecido, digamos, se hace una alta y automáticamente también, es decir, se hace una alta en el momento que se puede constatar que el trabajador empezó a trabajar y automáticamente también una baja, en ese caso, baja por fallecimiento de ese trabajador. Y nos queda la posible responsabilidad de las prestaciones de seguridad social. Además de lo que hemos visto, sanción en materia de prevención de riesgos laborales, sanción en materia de seguridad social por falta de alta, liquidación por las cantidades no ingresadas y esa propuesta de recargo de las prestaciones. Además, aquí también había la solicitud de responsabilidad del empresario por las prestaciones que habían originado, en este caso, al ser fallecimiento, pues por esa prestación de viudedad o orfandad si hubieran hijos. ¿Y dónde está o cómo se regula esta responsabilidad de prestaciones? Esta responsabilidad viene regulada en el artículo 167 del actual texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establece en el punto 2 que el incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación alta, baja y cotización, y también aquí tenemos que introducir la infracotización, es decir, cuando se cotiza por cantidades inferiores a las que se deberían cotizar, esto puede suponer la fijación de imputación de responsabilidad
con los supuestos y con el alcance y la regulación del procedimiento para hacerla efectiva. El problema es que no tenemos un reglamento, no se ha aprobado un reglamento que establezca precisamente los supuestos, el alcance y el procedimiento para establecer esa responsabilidad. Y esto, por tanto, dirán, pues entonces, ¿qué? ¿No podemos imputar responsabilidad al empresario, como nos dice el artículo 167? Pues sí, lo hacemos, pero se viene haciendo a través de una regulación legal en su momento, que era el decreto 907 de 1966, por el que se aprobó la Ley General de la Seguridad Social de 1966, que es cuando iniciamos nuestro actual sistema de seguridad social, a partir de la ley de bases. Pues en esa ley se introdujo en el artículo 94 al 97, precisamente se reguló esta imputación de responsabilidad, el procedimiento y el alcance. Esto se reguló, se estableció al amparo de unas leyes del año 72, se dictó estos artículos del 94 al 97 y se les, como lo diría, se les redujo su nivel de ley a reglamento. Es decir, que a partir de esta ley del 72 se estableció que ya se ha venido reconocido por la doctrina, hasta por distintas sentencias hasta el día de hoy, que esos artículos 94 a 97, al amparo de estas normas del 72, tienen un rango de reglamento. Y por tanto, mientras no se desarrolle ese reglamento que establece el artículo 167 de la Ley General de la Seguridad Social, utilizamos estos artículos de este decreto que está derogado, salvo, como les digo, estos artículos, porque son los que utilizamos con efectos o con naturaleza de reglamento. Y por tanto, tenemos que recurrir a ellos para establecer cómo imputamos esa responsabilidad, de qué forma y con qué alcance. En el punto A del apartado segundo del artículo 94 de este Real Decreto 907 de 1966, establece que el empresario, respecto a los trabajadores en el régimen general, es responsable de las prestaciones previstas para ellos por falta de afiliación y alta, sin que exonere de esta responsabilidad el alta presunta de pleno derecho. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si un trabajador sufre o tiene sufre cualquier contingencia, ya sea profesional o sea por contingencias comunes, y tiene derecho a una prestación, una IT, una incapacidad, hay una muerte y por tanto prestaciones de muerte y supervivencia. El empresario, si hay falta de afiliación o alta, será responsable de esas prestaciones. Y nos dice que no exonera de esa responsabilidad el alta presunta o de pleno derecho, es decir, se está refiriendo en concreto con el artículo 166.4 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que los trabajadores por cuenta ajena se consideran en pleno derecho, aunque el empresario haya incumplido con la obligación de alta o cotización. ¿Esto qué implica, por tanto, en el caso y en qué casos? En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, o en el caso de la prestación sanitaria, o en el caso de riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, en el caso también de desempleo. En todos estos casos se considera en alta
de pleno derecho, aunque haya incumplido el empresario. Por tanto, el que esté de alta en pleno derecho y que, por tanto, tenga derecho a la prestación, independientemente si estuvieran de alta o no, independientemente si han cotizado o no, no implica exoneración para el empresario. No vamos a entrar, también hay responsabilidad en el caso de la falta de cotización o la infracotización, aunque en estos casos hay una cierta, digamos, aplicación por un principio de proporcionalidad en la responsabilidad. No hay una, como veremos ahora, en el caso de falta de alta, se le responsabiliza de toda la prestación que ha generado. Por tanto, en este caso, el fallecimiento de este trabajador y que genera una prestación de viudedad y una prestación de orfandad, el empresario, por el hecho de no haber dado de alta a este trabajador, tiene responsabilidad en las prestaciones. E igual que decíamos en el recargo, se calculará cuál es la prestación que le corresponderá, en este caso viuda y huérfanos, se sumará anualmente, se multiplicará por los años de esperanza de vida de los beneficiarios, se calculará el interés de capitalización, la tasa de revalorización y el recargo por falta de aseguramiento, y todo esto hará ese capital coste que deberá ingresar. Que además debemos sumar el recargo sobre medidas del artículo 164. En el caso del recargo, en este caso, en el recargo no se aplica de estas, digamos, que van por separado. Una cosa es esa responsabilidad que puede haber o no con ese recargo, y otra cosa es en el caso de la prestación, la responsabilidad de la prestación, y entonces el recargo por falta de aseguramiento, en este caso, no se le aplica en el recargo por falta de medidas de seguridad. Solo se les aplicaría, por tanto, el de capitalización, el interés y la tasa de revalorización. Pero se va a sumar todo. Por tanto, en este caso que había también recargo del 40%, pues se va a responsabilizar al empresario de toda la prestación, con toda la esperanza de vida de los beneficiarios, y además incrementado en un 40%, que es lo que se solicitó y se reconoció. Y esto se tiene que capitalizar, se tiene que ingresar al INS de una sola vez, y a partir de ese momento es cuando podría percibirse esa prestación. Eso en caso general, pero aquí actúa otro principio, que es el principio de automaticidad, que es responsabilizar a las entidades gestoras o colaboradoras, por tanto, en este caso, al INS o a las mutuas, si es la que tiene el aseguramiento, se les responsabiliza de la anticipación de esta prestación. Por tanto, independientemente de que el empresario haya ingresado estas cantidades, al ser un accidente de trabajo, el accidente de trabajo hay una presunción, como hemos visto en el artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social, de que está alta, que está en alta de pleno derecho, y por tanto eso implica que hay que aplicar una automaticidad del pago de las prestaciones. Si es la mutua, pues se hará cargo de pagar las prestaciones, y cuando se establezca por el INS, que es quien declara la responsabilidad del empresario en el pago de las prestaciones, será cuando
deberá pagar el empresario y cuando pague el empresario, pues dejará de ser en la mutua, en ese caso, el acreedor del empresario. Pero el trabajador, o en este caso los beneficiarios, no tendrán que esperar a que el empresario pague. No así el recargo. El recargo no hay automaticidad y, por tanto, hasta que no paga, hasta que no lo hace efectivo el empresario, no va a poder lucrar ese incremento, en este caso era del 40%, en general es del 30 al 50%, no va a poder lucrar el beneficiario de la prestación, no lo va a poder lucrar hasta que haya ese ingreso. En cambio, cuando hay automaticidad en el accidente de trabajo, hay automaticidad en ese pago, pues en ese caso sí que habría ese adelanto en ese pago. Bien, a efectos, como les decía, de responsabilidad, en este caso han visto el hecho de tener un trabajador que no está dado de alta, que no se han adoptado las medidas adecuadas, ha supuesto que pues ha ocurrido un accidente y, por tanto, de ese accidente ha originado una responsabilidad administrativa de sanción por esas faltas de medidas de seguridad, una responsabilidad administrativa también con sanción por esa falta de alta, una liquidación de las cantidades no ingresadas con el recargo, una imputación también de responsabilidad por esa falta de alta y, por tanto, imputarle la obligación del capital coste de esa prestación y, además, como esas infracciones en materia de prevención de riesgos laborales han sido causa de ese accidente, ese recargo, en este caso del 40%, por falta de medidas de seguridad. Como ven, el solo hecho, o los dos hechos de no tenerlo de alta y de no adoptar esas medidas de prevención, pueden llegar a encadenar una serie de responsabilidades, algunas que parten de un incumplimiento de prevención, pero que tienen efectos en materia de seguridad social, porque el vídeo de hoy era en materia de seguridad social y usted dirá, bueno, estamos hablando de accidente de trabajo, que tendrá que ver con la seguridad social, pero bueno, ya ven que sí, porque el concepto de accidente de trabajo es un concepto de seguridad social, el recargo de las prestaciones es un concepto regulado en materia de seguridad social, la imputación de esta responsabilidad también, la responsabilidad administrativa por los incumplimientos de seguridad social también. Lo único que hemos visto que era exclusivamente de prevención sería esa tipificación como infracción muy grave de no haber adoptado esas medidas. Lo demás que hemos visto, como han visto, han sido todo de naturaleza de seguridad social. Bien. Segundo caso. El segundo caso es el tema de los falsos autónomos. Hay muchos sectores donde se pueden dar esas circunstancias de que un trabajador, el empresario lo contrata, pero no lo contrata como trabajador por cuenta ajena, sino lo contrata disfrazado con una relación mercantil y, por tanto, ese trabajador se tiene que dar de alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o trabajadores autónomos. ¿Con ello qué pretende el empresario? Pues eludir todas las obligaciones de seguridad social y las obligaciones también de prevención de riesgos laborales, porque bueno, pues no tiene que hacer la evaluación de los riesgos sobre el puesto de trabajo, establecer la formación del trabajador, etcétera, etcétera. ¿Puede haber relaciones entre una empresa y un trabajador autónomo que sí, que sean realmente que sean legales? Sí, claro que la pueden haber, pero también hay en muchas ocasiones que
en esa relación mercantil está escondiendo, como les digo, una auténtica relación laboral, que se está precisamente intentando eludir esa obligación de alta y cotización de ese trabajador. Este es uno de los casos que más, digamos, ha dado, sobre todo mediáticamente, porque, como les digo, hay otros sectores que también se ha producido bastante. Recientemente quizás hayan oído bastante el tema de las cooperativas cárnicas. También hay problemas en las cooperativas de transporte, en la cual es una cooperativa de transportistas. También se dan muchos conflictos con precisamente esos falsos autónomos. Pero bueno, mediáticamente en los últimos años hemos visto sobre todo el caso de Glovo o de Deliveroo. Las actuaciones de la Inspección de Trabajos han estado en distintas ciudades precisamente para poder determinar si existía o no esa relación laboral y, por tanto, si existía esa relación laboral, exigir el encuadramiento de esos trabajadores en el régimen general y, por tanto, exigir la liquidación por todas las cotizaciones no realizadas, como mínimo, desde que entraron o hasta 4 años, que es el plazo de prescripción. Por tanto, la actuación es determinar, la base de la actuación de la Inspección de Trabajo es determinar si existe o no esa relación laboral entre los repartidores y la plataforma digital. Se han producido numerosas resoluciones judiciales entre 2018 y 2020, aproximadamente entre 26 y 28 resoluciones, de las cuales solo 4 o 5 establecieron que había una relación por cuenta propia. El resto, la gran mayoría, establecieron que había, o resolvió los tribunales, que había una relación por cuenta ajena y, por tanto, había una relación laboral. O sea, decir que mayoritariamente, o casi todas las que eran reclamaciones del propio trabajador, bien por despido o por reclamación de reconocimiento de esa relación, prácticamente todas se reconocieron, no así tanto las que no consiguieron que se resolviera que había una relación laboral. Mayoritariamente eran precisamente los de la inspección, cuando lo que se estaba requiriendo era el reconocimiento de esta relación laboral para poder liquidar todas esas cantidades. ¿Por qué esto? Porque cuando en la actuación de los inspectores o inspectoras de trabajo determinan que hay una relación laboral, lo que hacen es extender esa acta de liquidación y la empresa se opone precisamente alegando que no existe esa relación laboral. Y entonces lo que procede es precisamente impugnar de oficio esa pretensión que tiene la empresa, en la cual está negando esa relación laboral, para que sea el tribunal quien declare que hay una relación laboral, y en ese caso, una vez declarado que hay una relación laboral, es cuando se puede liquidar esa falta de cotización de todos esos trabajadores. Piensen que muchas de estas actuaciones pues habían implicados cientos de trabajadores y, por tanto, evidentemente, implicado una gran cantidad económica en liquidaciones a la Seguridad Social, sobre todo si llevaban al menos 4 años trabajando y, por tanto, eran la liquidación de 4 años de centenares de trabajadores. En el conocido caso de septiembre del Tribunal Supremo, devino de una demanda del propio trabajador, no vino de estas actuaciones de la Inspección de Trabajo, que son numerosas y que en algunas, evidentemente, han tenido fallo en los tribunales superiores de justicia. Pero esta que me voy a referir es esta conocida sentencia de septiembre del año pasado, precisamente, que declaró, que estableció esos principios de
que consideraba que esta relación que había entre los repartidores y Globo, en este caso, era una relación laboral. Esta es la sentencia 805 del 2020, de 25 de septiembre del año pasado, en la cual, de forma, digamos, muy sintética, lo que venía a decir es que la Globo, aunque tenía, digamos, el negocio de Globo, en principio, es que es un intermediario entre que pone en contacto el comerciante y el cliente, de tal forma que el cliente llama a Globo, le pide pues un producto y Globo hace de intermediario para que ese producto, ese servicio, lo suministre ese comerciante, y contacta también con un repartidor, que en principio es un trabajador por cuenta propia, por tanto un autónomo, y hace el reparto. Por tanto, fíjense, hay digamos, implicado el cliente, el comerciante, y luego está Globo, que hace la intermediación, con un cuarto, que es ese repartidor que va al comerciante, recoge el producto y se lo entrega al cliente. Evidentemente, la relación entre Globo y el comerciante, evidentemente es una relación mercantil, no hay ninguna duda, porque el comerciante pues, se autoorganiza, tiene su establecimiento, ahí no hay dudas. ¿Dónde surge la duda? Con el repartidor. El repartidor, que es quien va al comerciante y transportar hasta el cliente. ¿Y por qué? Pues entre otras cosas, porque quien realmente organiza y coordina ese trabajo es Globo. Fíjense que aquí lo que vamos a intentar determinar es si se dan los presupuestos sustantivos del contrato de trabajo, del artículo 1.1, que es un trabajo voluntario, retribuido, por cuenta de un empresario o empleador, bajo la organización y dependencia con ajenidad. Por tanto, son los elementos, que sea voluntario, ese no causa demasiada duda, que es retribuido normalmente tampoco, porque son retribuidos, pero por tanto, ¿dónde están los elementos? En la ajenidad de los frutos y en la organización, bajo la dependencia, organización del empresario. Ahí están los elementos. En este caso, fíjense, lo que vino a decir esta sentencia es que quien coordina y organiza el servicio es Globo, es la plataforma. Quien fija el precio y las condiciones de pago es Globo. No hay una negociación en el precio. Lo fija, ¿lo quieres o no lo quieres? Y te lo pagaré como yo te diga. El titular de los activos esenciales es Globo también. Es verdad que el repartidor tiene su motocicleta o tiene su bicicleta, su medio de transporte, pero eso no es suficiente. El negocio no se basa en esto. El negocio, es decir, la existencia de este negocio se basa en ese algoritmo, digamos, sistema informático que permite realizar y organizar este trabajo, este servicio, y por tanto esa relación entre clientes, comerciantes y el propio repartidor. Y además, como vemos, ese propio sistema, ese programa, ¿no? Ese algoritmo, establece también la forma en que va a repartir ese trabajo, a quién se va a llamar y con qué frecuencia y a qué hora, y como veremos luego también puede suponer también un control e incluso una sanción si el trabajador no atiende siempre a la solicitud de servicios. Por tanto, todo el sistema no funcionaría sin ese programa, ese algoritmo, que es la base de este negocio. Las instrucciones de cómo se debe realizar el servicio, de quién va a controlarlo, todo eso lo controla el propio sistema, además con una geolocalización constante de los repartidores.
el repartidor no organiza su trabajo y, como les digo, no ha negociado precios ni condiciones de cómo va a realizar el trabajo. No puede elegir cómo va a viajar. Sí que es verdad que dicen, bueno, pues yo me ofrezco la mañana, me ofrezco la tarde, sí, pero si te ofreces a la mañana y algún día no te va bien, eso te penaliza. Por tanto, no hay una auténtica libertad. Hay un poder empresarial en ese control. No existe realmente esa libertad teórica de elección de horarios o de rechazar pedidos, porque si rechazamos pedidos, cada vez nos dan menos negocio, por tanto, nos están castigando. De alguna forma, hay un control del trabajador, hay un poder sancionador. En definitiva, en esta sentencia se resuelve que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo y que, por tanto, estamos ante una relación laboral y, por tanto, ante una obligación de que estos trabajadores no estén en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, sino que estén en el régimen general. ¿Quiere decir esto que no puede haber, que esto está cerrando la puerta a una relación mercantil? No, lo que ocurre es que para que no haya, es decir, para que pueda haber una relación mercantil, una relación entre un trabajador autónomo que sea un rider y Glovo o cualquier otra plataforma, no deben darse estos elementos que hemos visto aquí, es decir, no se deben dar esos presupuestos sustantivos del contrato de trabajo. Tiene que tener plena autonomía, tiene que tener, digamos, ajenar los frutos en el sentido de que pueda determinar, ¿no? Determinar cuál es el riesgo que asume y pueda determinar también una cierta negociación con el empresario de esos precios, de los gastos, etcétera, etcétera. Esto ha precipitado, pues, como ustedes saben, una modificación en el Estatuto de los Trabajadores, precisamente lo que hemos llamado, mal llamada Ley Riders, porque realmente este Real Decreto Ley, el 9/2020, tampoco se puede llamar una ley, primero porque es un Real Decreto Ley, que ya veremos si no está impugnada, porque ya saben ustedes que un Real Decreto Ley tiene que justificarse por esa necesidad de urgencia y teniendo en cuenta que hay una vacatio legis de 3 meses, no sé dónde estará aquí la urgencia, por tanto ya vemos que no se impugne este Real Decreto Ley. No quiere decir que vayan a expulsarlo, porque seguramente antes se va a convalidar este Real Decreto Ley, no sé si a través de un trámite de urgencia de un proyecto de ley o simplemente su convalidación. Pero bueno, básicamente lo establece 2 cosas, un derecho de información de los representantes de los trabajadores, pero la importante es que en relación al artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, que establece esa presunción de relación laboral entre aquel que presta un servicio retribuido a cuenta de un empresario, es decir, de esos elementos, lo que realmente establece es digamos, una inversión de la carga de la prueba, una presunción de laboralidad en el caso de cuando hay una relación, como dicen aquí, reparto o distribución de cualquier producto o mercancía por parte de empleadoras que ejercen facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa o indirecta o implícita mediante gestión a la algoritmia del servicio o a través de plataforma digital. ¿Qué quiere decir esto? Esto solo afecta precisamente cuando hay prestación de servicios de reparto, estamos hablando solo reparto. En segundo lugar, cuando ese reparto se hace a través de la contratación de ese trabajador de estas plataformas digitales y siempre, como les digo, que no haya esos presupuestos sustantivos del contrato de trabajo. Lo único que realmente está cambiando, como ustedes ven, es simplemente la inversión de la carga de la prueba. Todo lo demás no deja de ser lo que hemos visto en esta sentencia del Supremo y otras. Es decir,
que se debe valorar si estamos o no ante una relación laboral o estamos ante una relación por cuenta propia y, por tanto, de un autónomo, una relación mercantil. Consecuencia final de esto, las actuaciones, en este caso en Glovo o en cualquiera otros de los casos que les he hecho mención, que también se dan, se tiene que determinar, o la inspección de trabajo tiene que determinar que hay esa relación laboral y es cuando puede proponer extender esa acta de liquidación de las cotizaciones. Y como les digo, si se opone el empresario alegando que no existe esa relación laboral, es cuando de oficio la inspección de trabajo acude a los tribunales para que falle en relación de si existe o no esa relación laboral. Si falla positivamente que hay una relación laboral, es cuando se podrá extender esa acta de liquidación. Por tanto, mientras tanto queda suspendido el procedimiento administrativo hasta que hay una resolución y una vez hay la resolución podrá o no extenderse esa acta de liquidación. Ya les digo, esto es habitual en otros sectores, no solo en el caso de las plataformas, en muchas cooperativas también ha habido actuaciones importantes en este sentido. Bien, hemos visto, por tanto, como ven, en dos casos que nos han dado bastante que hablar sobre temas de seguridad social, el tema de los accidentes de trabajo y todas las consecuencias de seguridad social que pueden desencadenar. En un solo caso hemos visto todo lo que puede desencadenar, desde la infracción por falta de alta, a la responsabilidad por falta de medidas de seguridad, incluso la imputación de responsabilidad de las prestaciones, y en el caso de los falsos autónomos, como les digo, también esa doble actuación, por un lado, determinar que hay esa responsabilidad, que hay esa relación, una relación laboral, y en el caso que la empresa pues impugne o no, diga que no existe esa relación laboral, pues la actuación de los tribunales. Y finalmente, ya les digo, esta ley, esta modificación del Estatuto de los Trabajadores que pretende facilitar un poco la actuación de la inspección de trabajo, porque cuando alegue que no hay relación laboral va a tener un poco más de trabajo estas plataformas para poder, establecer que no existe esa relación laboral, porque la carga de la prueba les corresponderá a ellos. Hay noticias que están intentando eludir, saben que hay 3 meses hasta el 12 de agosto para se aplicará esta presunción, por tanto esta inversión de la carga de la prueba. Mientras tanto tendrían que incluir a sus trabajadores, acogerlos como trabajadores por cuenta propia, pero están intentando eludirlos pues a través de empresas de servicios, a través de TTs o a través de constituir con estos trabajadores cooperativas. Ya veremos qué va a suceder, pero bueno, seguiremos en todo caso hablando de ello. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que les haya interesado estos 2 casos y nada, saludos, hasta la próxima. Gracias.